Entonces, el tema a continuación es nutrición en el trabajo. Vamos a hablar un poco sobre recomendaciones, ¿no? Para el tipo de alimentación. Vamos a hablar de los macronutrientes para que ustedes conozcan proteínas, conozcan grasas, conozcan qué son los carbohidratos, conozcan cuánto tienen que comer al día aproximadamente o cuál es la referencia de cuánto alimento tienen que ingerir al día para mantener su peso, para subir de peso o para bajar de acuerdo al objetivo que cada uno tenga. ¿No? Y vamos a aprender justamente eso, vamos a poner algunos ejemplos de alimentación saludable, así como cómo poder calcular su estado nutricional también, ¿no? Entonces, empezaremos con el tema. Lo primero que debemos entender, ¿no? Es que el objetivo de toda persona es ingerir una dieta equilibrada. ¿Qué quiere decir una dieta equilibrada? Que haya un equilibrio o un balance entre la cantidad de nutrientes que mi cuerpo requiere y lo que yo consumo, ¿no? Porque eso es como una balancita, pues mi cuerpo para la respiración, para la circulación, para la digestión y para las diversas funciones que tiene nuestro organismo requiere energía y esa energía la obtiene a partir de los alimentos. Entonces, todo lo que yo consuma va a ese fin, a que mi cuerpo pueda funcionar de una forma adecuada. Sin embargo, si alguno de ese equilibrio se rompe, pues ahí se ven pues algunas de las consecuencias. Si es que yo consumo mayor cantidad de energía o más calorías de lo que mi cuerpo requiere para sus funciones normales, pues tendré pues a subir de peso. Sin embargo, si todo lo contrario, ¿no? Mi cuerpo requiere una cantidad de energía y yo consumo menos, mi cuerpo pues va a tratar de extraer esa energía de los depósitos de grasa que generalmente acumulamos para tratar de seguir funcionando de forma adecuada. Y la persona va a tener tendencia a bajar de peso, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de mantener un equilibrio entre lo que uno ingiere y lo que uno verdaderamente necesita. Entonces, partiremos diciendo también que todo lo que nosotros comemos, todo lo que ingerimos tiene calorías, ¿no? Las calorías. Todos los alimentos tienen calorías y ustedes habrán escuchado eso. Ustedes se compran una galleta, en la parte posterior dice cuántas calorías tiene. Ustedes comen un huevo, en internet pueden encontrar cuántas calorías tiene un huevo. Un pan, la leche que comen, la carne, el pollo, el pescado, todo tiene calorías. Es la medida energética de lo que consumimos, ¿no? Así como los carros necesitan gasolina para poder funcionar, nosotros necesitamos de calorías para que nuestro cuerpo trabaje o funcione de forma adecuada. ¿Y de dónde obtenemos esas calorías? Pues las obtenemos de los alimentos, principalmente de los grandes grupos de alimentos que ahora vamos a hablar, ¿no? Entonces, tenemos tres grandes grupos de alimentos que nos lo enseñan desde el colegio, desde chiquititos, desde lonchera saludable. Tenemos los carbohidratos, que vienen a ser, en otras palabras, azúcares o sinónimo de harinas, ¿no? Todos son similares. Cuando ustedes escuchan harinas, carbohidratos, azúcares, es lo mismo, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene? De los alimentos que ven ahí, que vamos a conversar más adelante, ¿no? El pan, el arroz, etcétera. Tenemos las proteínas, ¿no? Y tenemos las grasas. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? La función de los carbohidratos es principalmente aportar energía. Energía para mi día a día, para poder trabajar, para poder correr, para poder saltar, para poder hacer ejercicio, para poder hacer mis tareas, etcétera. Luego tenemos las proteínas que tienen junto con las grasas, la función principal, ¿no? De proteger órganos, proteger tejidos. Las proteínas permiten la regeneración muscular también, ¿no? Es importante para ello, forman parte de diferentes hormonas o enzimas de nuestro cuerpo. Las grasas también son importantes porque cumplen algunas funciones como proteger órganos o así como ayudar en el transporte de algunas vitaminas. O sea, si uno quiere aprovechar las vitaminas que a veces uno consume, va a requerir pues de grasas. Entonces, cada uno de estos macronutrientes o grandes nutrientes aporta un número de calorías, ¿no? Por ejemplo, en un gramo de carbohidratos, o sea, en un gramo de pan, en un gramo de arroz, tú tienes 4 calorías. En un gramo de proteína, tú tienes también 4 calorías y en un gramo de grasa tienes 9 calorías. Entonces, importante mencionar esto, pues, ¿no? Porque si uno come, por ejemplo, 150 gramos de carne, ¿cuántas calorías estará ingiriendo ahí? Multiplicamos 150 por 4, aproximadamente en la carne nada más 600 calorías, ¿no? Entonces, uno va sumando las calorías que consume en el día para poder saber si está comiendo mucho, si está comiendo poco o por qué no puede bajar de peso, ¿no? Entonces, es una de las dudas que muchas personas tienen. Igual con los carbohidratos, igual con las grasas.
Entonces, todo aporta calorías. Entonces, en base a ello, yo voy a poder saber más o menos cuántas calorías ingiero, pues, en un menú, en una comida del día. Por ejemplo, ¿no? Les diría, ¿no? Si como hoy día mi almuerzo, un rico arroz con pollo, ¿no? Con papa a la huancaína. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de arroz estoy consumiendo en el arroz con pollo? Por ejemplo, un plato de arroz puede tener 200 gramos de arroz, más o menos, ¿no? Entonces, si en un gramo de arroz, que es un carbohidrato, hay 4 calorías, ¿cuántas calorías estaría ingiriendo en 200 gramos? 800, ¿no? Si a eso le sumo el pollo, ¿no? El pollo que es predominantemente proteína, una piernita de pollo puede pesar, pues, la carne sola en sí, 70 gramos, 60 gramos. Si lo multiplico por 40 calorías, por 4, perdón, me sale 240 calorías. Entonces, si le sumo a 600 del arroz o 800 del arroz, ya tengo pues más o menos 1000. ¿No? Entonces, un plato de comida aproximadamente como el que les he descrito puede tener 1000 calorías. ¿Y por qué es importante? Porque yo tengo que saber un aproximado de cuánto consumo al día. ¿Por qué? Por lo que les enseñé, ¿no? O sea, ¿cuántas calorías debo comer? O sea, ¿cuántas calorías debo comer? Eso va a ir en relación a 3 cosas fundamentales: a tu peso, a tu altura y a tu edad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona de 70 kilos no va a requerir las mismas calorías que una persona de 50. Una persona que mida 1,80 m no va a requerir las mismas calorías de una persona que mida 1,50 m. O una persona que tiene pues 30 años no va a requerir la misma energía que una persona de 70. Se entiende que el más joven va a requerir mayor cantidad de energía. Entonces, la cantidad de calorías que yo debo ingerir en un día depende de estos 3 factores. Entonces, esta ecuación acá es una ecuación fea, como pueden ver, ¿no? Una ecuación matemática que simplemente la coloco como referencia, pero que ustedes no la tienen que saber o aprender, pero lo que sí quiero es que la entiendan, o sea, o cuál es el fin, o los nutricionistas por qué lo usan, para saber cuántas calorías debes comer en base a esos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en hombres, para calcular cuántas calorías debe ingerir un varón, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que en los hombres debe ser este número feo, 66,473, le debo sumar este 13,751 multiplicado por P. ¿Qué es P? Peso en kilos, ¿no? Si peso 50, 60, ahí se reemplaza. Más 5 por A, que es A, altura en centímetros. O sea, si mido 1,80 m, será 180 centímetros, entonces por 180. Menos este número feo 6 por la edad, ¿no? Si tengo 60, 70, 80, 90 años, ahí lo colocaré. Y eso me va a salir un valor. En mujeres igual, ¿no? Una fórmula muy similar. Entonces, por ejemplo, si yo les doy un ejemplo, hombre de 43 años, donde vea E, voy a colocar 43, de 1,70 m, donde vea la A de altura, colocaré 170 centímetros, que es 1,70 m, y donde vea P de peso, 68 kilos. Entonces, cuando yo reemplace esos valores, por ejemplo, para un hombre de 43 años, de 1,70 m y que pesa 68 kilos, ese reemplazo le va a salir 1560 calorías que debe ingerir esa persona como mínimo, ¿no? Eso es lo que llaman acá TMB. Entonces, ya puedo más o menos calcular cuánto requiero al día. Ahora, ¿eso es todo lo que mi cuerpo requiere? No, a eso hay que sumarle algo adicional que es la actividad, ¿no? O de repente, en base a la actividad que yo hago, ¿no? Entonces es el factor de actividad. Por ejemplo, si yo soy una persona que no hace ejercicio, que no hace nada, todo el día estoy sentado, luego estoy en mi casa viendo televisión, etcétera, ese valor que te salió anteriormente lo vas a tener que multiplicar por 1,2, ¿no? Una actividad muy ligera o nada de ejercicio. Sin embargo, si yo de repente camino, corro o voy al gimnasio de 1 a 3 veces por semana, ya se considera una actividad ligera. Entonces, a ese valor anterior, yo le tendría que multiplicar por 1,375. Si yo soy deportista, ¿no? Voy al gimnasio todos los días, 5 veces a la semana, pues haré una actividad moderada, tendría que multiplicar el valor previo por 1,55 y eso me da un total. Y ese sí es el total de calorías que yo tengo que ingerir al día. Entonces, ¿cómo lo voy a entender mejor? Con el ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo práctico para que vean cómo se usa ese tema de cuánto debo comer al día. Entonces, tenemos una mujer de 25 años que mide 1,62 y pesa 69 kilos. Entonces,
te dan ahí adicionalmente, realiza trabajo de oficina y va al gimnasio 3 veces por semana. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula fea acá mujeres, ¿no? Voy a aplicar acá, ¿no? 655 más 9.6 por 69, que es kilos, más todo este número 1.8 por la talla, ¿no? Que es en centímetros, menos 4.7 por 25, que es su edad. ¿Qué me da? 1490. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta señorita de 25 años, que mide 1,62 y pesa 69 kilos, para mantener su peso, como mínimo debe ingerir 1490 calorías, ¿no? Entonces, eso hay que multiplicarlo por la actividad que ella realiza. ¿Qué actividad hace? Gimnasio 3 veces por semana. Si hace gimnasio 3 veces por semana, aquí está eso, tengo que multiplicar ese resultado por 1.375, ¿no? Entonces multiplico por 1.375 y me da 2050. Entonces, ¿qué quiere decir eso, señores? Que para este ejemplo, mujer de 25 años que mide 1,62 y pesa 69 kilos, para mantener sus 69 kilos de peso, tendría que ingerir 2050 calorías. Si quiere bajar de peso, pues va a tener que comer menos de lo que requiere. Si quiere subir de peso aún más, tendrá que comer más de lo que requiere. ¿Ya? Entonces, esa es una referencia. ¿Y por qué me sirve esa referencia? Porque ahí viene también lo que les comenté. Por ejemplo, esta señorita ha desayunado de repente en el día 2 panes con huevo, por ejemplo. Entonces, 2 panes con huevo y su café. Entonces, en los 2 panes con huevo y su café, vamos a suponer que hay pues unas 500 calorías, 500 a 600 calorías. Entonces, ya sumó 600. Luego, esta señorita ha almorzado, como muchos de nosotros, arroz con pollo. Y hemos dicho, calculando al inicio, que una porción de arroz con pollo, en base a lo que les mencioné, puede tener 1000 calorías, por ejemplo. Entonces ya estaría consumiendo 1000 del almuerzo, más 600 del desayuno, 1600. ¿Y qué pasa si esta señorita en la noche también come arroz con pollo? Porque muchos de nosotros repetimos nuestra cena, lo mismo que hemos almorzado. Entonces, en la noche también comió su arroz con pollo, comió otras 800 a 1000 calorías. Si sumamos todo, esta señorita habrá consumido 2500 a 2600 calorías. ¿Cuánto requería su cuerpo? 2050. Entonces, ha comido más de lo que requiere. Por ende, esa persona va a seguir subiendo de peso, porque está consumiendo más de lo que su cuerpo necesita, ¿no? Entonces, esto me permite más o menos calcular cuántas calorías tengo. Ahora, si quieren una forma más sencilla de tener un aproximado, no tan exacto, de cuánto deben consumir al día, sería bueno que multipliquen su peso por 30. ¿Qué quiere decir eso? Si por ahí hay un varón de 70 kilos, por 30 es 2100. O sea, él aproximadamente para mantener su peso tendría que comer 2100 calorías al día. Si quiere bajar, tendrá que comer menos. Si quiere subir, tendrá que comer más. Si hay una chica por ahí de 50 kilos, para mantener su peso tendría que consumir 1100, 1500 calorías más o menos, ¿no? Si quiere subir más, si quiere bajar menos. Entonces eso me permite orientar. Entonces, una dieta diaria o una alimentación diaria debe estar compuesta por estos 3 grandes grupos de alimentos que hemos mencionado, de los cuales el 50% a 60% tienen que ser carbohidratos, un 15% proteínas y un 30% por lo menos grasas, pero grasas buenas, grasas saludables, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, proteínas, ¿no? Las proteínas en la dieta. Y hemos dicho que qué función tienen las proteínas que yo consumo, principalmente regenerar tejidos, proteger órganos, permitir la formación muscular y también el crecimiento. Por eso es muy importante en los niños, y ahora van a ver que los niños requieren inclusive más proteínas que los adultos, porque ellos todavía van a crecer, cosa que un adulto ya no lo hace. Entonces, las proteínas están formadas por un conjunto, ¿no? de moléculas, por así decirlo, ¿no? Que se llaman aminoácidos. Eso también nos deben haber enseñado mucho en el colegio, ¿no? Entonces, un conjunto de aminoácidos vienen a ser una proteína, ¿no? Entonces, vamos a tener aminoácidos que son muy importantes o esenciales, así como otros no tan importantes o no esenciales que mi cuerpo los puede producir. Entonces, ¿de dónde voy a obtener yo las proteínas que mi cuerpo requiere?
lo voy a obtener de algunos alimentos que pueden ser de origen vegetal o pueden ser de origen animal, ¿no? Entonces, origen animal. ¿Qué tenemos en origen animal en este caso? Tenemos que proteínas de origen animal, vamos a tener al huevo, vamos a tener a la carne roja, vamos a tener al pollo, vamos a tener al pescado, vamos a tener a los mariscos, vamos a tener a las vísceras, al hígado en este caso, ¿no? Tenemos a todos los derivados lácteos, o sea, leche, queso, huevo, tienen predominantemente proteínas. Ahora, ¿pueden tener grasas? También, pues porque el huevo tiene grasa y tiene proteína, pero predominantemente es proteína. Entonces, en estos alimentos yo voy a encontrar proteínas de origen animal. Proteínas de origen vegetal, ¿dónde lo voy a encontrar? En los frutos secos, las nueces, las pecanas, el maní, las almendras, las pasas, las aceitunas. ¿Dónde más lo voy a encontrar? En las menestras. O sea, las menestras tienen la mayor cantidad de ellas carbohidratos, pero también tienen proteínas. O sea, mi lenteja, mi frijol, ¿no? Mis payares, mis garbanzos, tienen carbohidratos, pero también tienen proteínas de origen vegetal. Entonces, de ahí yo voy a poder obtener estos alimentos que son este tipo de alimentos que son tan importantes en mi organismo, ¿no? Que permiten, como hemos dicho, el crecimiento. Entonces, ¿cuánto de proteínas requiere un adulto? ¿Cuánto requiere un niño? Por ejemplo, vamos a ver acá. Los niños requieren de 1 a 1,2 gramos por kilo al día de proteínas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo mi niño que pesa 15 kilos, ese niño requiere comer de 15 a 18 gramos de proteína al día. Si yo tengo mi niño que pesa 30 kilos, 30 por 1, 30, requiere como mínimo 30 gramos de proteína al día. Un adulto va a requerir 0,8 gramos por kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo adulto peso 80 kilos, 80 por 0,8 es 64. O sea, yo voy a requerir 64 gramos de proteína al día. Deportistas, gimnasio, los que hacen gimnasio físico-culturista, ellos requieren 2 gramos por kilo de peso. O sea, si tengo a un físico-culturista que pesa 100, 100 por 2, 200. Ellos requieren 200 gramos de proteína al día. Entonces, eso es importante que tengamos conocimiento de acuerdo al objetivo que yo voy a tener. ¿Por qué creen ustedes que los fisicoculturistas o los que van al gimnasio comen 4 o 5 huevos y además toman batidos o suplementos proteicos? Porque tienen que llegar a este número. Pues. Por ejemplo, ¿no? En 100 gramos de carne o en 150 gramos de carne que uno come en el almuerzo, van a encontrar alrededor pues de 20 gramos de proteína, nada más. Entonces, si esta persona tendría que consumir 200 gramos al día, ¿cuánto le falta? Tendría que comer prácticamente pues más de 1 kilo de carne al día, ¿no? Entonces, tiene que combinar diferentes alimentos para llegar a este requerimiento, ¿no? Un huevo puede tener 10 gramos de proteína. Entonces, si requiero 200, tendría que comer 20 huevos diarios, pues, ¿no? Entonces, por eso hay que combinar los alimentos para tratar de llegar a este requerimiento. Pero en resumen, un adulto que no hace mucho ejercicio va a requerir 0,8 por su peso al día de proteínas. Las gestantes hay que agregarles 6 gramos al día adicionales porque tienen un bebé que también les va a consumir energía y cuando estén en lactancia también porque parte de estas proteínas se van a perder en la leche materna. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, los que tienen hijos, ya les he dicho, niños, por ejemplo, un niño de 30 kilos requiere 30 gramos de proteína al día. Eso es equivalente a comer por lo menos unos, ¿no? 6, 7 huevos o comer carne y comer algún suplemento adicional, un alimento adicional que contenga proteínas, ¿no? Entonces, por eso es importante justamente todo ello. Ahora pasaremos a las grasas, ¿no? Las grasas son la principal fuente de energía, porque dijimos que 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, o sea, 1 gramo de grasa aporta más energía inclusive que una proteína o un carbohidrato. Las grasas son la reserva energética del organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo coma mucha harina, cuando coma mucho arroz, cuando coma muchas proteínas, más de lo que mi cuerpo necesita, todo eso que yo comí se va a transformar en grasa y se va a almacenar en nuestro organismo. Esa es la explicación por qué hay muchas personas que están gorditas y dicen, pero doctor, yo no como frituras. No come frituras, pero come arroz, come pan, come papa, come fideo en exceso.
más de lo que su cuerpo requiere. Entonces el cuerpo no bota lo que comes de más, sino que hace, lo transforma en grasa. Y de esta manera, ¿qué hace? Lo almacena para obtener energía. Entonces, justamente por eso es importante que consuma cantidades balanceadas, porque ya sea proteínas o carbohidratos, se van a convertir en algún momento en grasas. Las grasas también protegen a las células, forman parte de las membranas celulares. Los que recuerden también sus clases de biología del colegio, nosotros teníamos células animales, células vegetales, no sé si se acuerdan. Y en la parte externa de una célula, ¿no? Hay una pared o una membrana que los cubre. Ya, estas membranas están formadas de grasas. O sea, y ustedes saben que un conjunto de células forma ¿qué cosa? Un tejido. Y un conjunto de tejidos forman un órgano. Y un conjunto de órganos forman un sistema. O sea, nuestro cuerpo tiene millones de células. Y todas estas células están con una cubierta de grasa. Por eso la grasa es importante también. La grasa también protege órganos, ¿no? Protege el hígado del trauma, protege el estómago, protege otros órganos internos. Y también es importante regulador de hormonas. El colesterol es muy importante para la formación de hormonas en hombres, en mujeres, testosterona, estrógenos, la hormona masculina, la hormona femenina requiere grasas, requiere colesterol. Entonces, uno debe consumir grasas, sí debe consumir grasas, pero debe consumir grasas predominantemente saludables. ¿Y cuáles son los tipos de grasas, señores? Tenemos grasas saturadas o las llamadas grasas malas, que bueno, es mal llamada grasa mala, porque la grasa no es que sea mala, sino que si yo lo consumo en exceso, obviamente me puede causar daño, pero si lo como en cantidades adecuadas, puede tener muchos beneficios, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos los ácidos grasos saturados o grasas malas, que uno debe ingerirlo aproximadamente en un 10% de mi dieta. Tenemos los ácidos grasos insaturados o las grasas buenas, ¿ya? Los llaman grasas buenas porque son las que ayudan, pues, a que las grasas malas no se acumulen en el cuerpo y estas grasas me protegen, ¿no? Por eso son llamadas grasas buenas. Y tenemos los ácidos grasos trans, que son los totalmente dañinos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Entonces, ¿dónde encuentro grasas saturadas? Pues grasas saturadas encontraré aquí. Como pueden ver, ahí está mi chuleta, mi tocino, mis embutidos, ¿no? La mantequilla, la mayonesa. Tiene grasas saturadas o llamadas grasas malas. ¿Yo debo comer estas? Sí puedo comerlas, pero de forma pues no muy frecuente o no muy regular y en cantidades pequeñas. ¿Pero mi cuerpo lo requiere? Sí lo requiere, ¿no? Entonces, lo importante no es no comer, sino no excederse en la cantidad que yo consumo. ¿Puedo comerlas? Sí, pero en cantidades adecuadas. Tenemos las grasas buenas, esas grasas que sí yo debo comer, que ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar, por ejemplo, en la palta, lo voy a encontrar en la yema del huevo, en la linaza, en las nueces, las pecanas, las almendras, el salmón, entre el aceite de oliva que utilizo para mis ensaladas, no para freír, porque el aceite de oliva no se usa para freír, porque si no se vuelve malo, ¿no? Que yo lo uso simplemente un chorrito para que le dé sabor a mi ensalada, esas son grasas buenas. Esas son las grasas que deben ser predominantemente en mi dieta o en mi alimentación. No mi pollo frito, no mi hamburguesa, pues esas no son grasas buenas. Al contrario, esas son las grasas más dañinas que existen, que son las llamadas grasas trans. Las grasas trans, ¿qué quiere decir? Que son grasas transformadas. O sea, cuando yo en mi aceite, en mi sartén caliente le echo aceite y este aceite se calienta, cuando yo quiero freír algo, este aceite se vuelve en una grasa trans, en una grasa totalmente dañina, que se va a acumular, se va a pegar a mis arterias, se va a pegar a mis venas y me va a aumentar el riesgo de más adelante sufrir hipertensión, diabetes, infartos, etcétera. Entonces, todas estas grasas son totalmente dañinas y no generan ningún beneficio. ¿Dónde lo vemos? Papas fritas, hamburguesa, cancha, picarones, ¿no? Donas, pizza, pollo, pollo frito, ¿no? Kentucky, entre otros. O sea, estas grasas no traen ningún beneficio para mi organismo. Al contrario. Ahora, ¿cuál es el problema de este alimento? Que son ricos, pues, ¿no? A muchos nos gusta. Muchos comemos porque nos gusta. Entonces, si uno lo come para darse un gusto, lo puede hacer. Pero estos gustos, pues, se los va a dar una vez cada 10 días, una vez cada 15 días. No una, dos, tres veces por semana.
¿no? Porque ahí ya genera un problema, genera pues algo dañino. Entonces, grasas trans, grasas que debo evitar, este tipo de alimentos principalmente, o todo lo que involucre calentar el aceite. Aceite calentado o aceite para freír forma sí o sí grasas trans. El colesterol, hay colesterol bueno, colesterol malo, de la misma manera, ¿no? El colesterol malo es aquel colesterol que se pega o la grasa que se pega a mis vasos sanguíneos, a mis arterias. El colesterol bueno es el que se lo lleva como basurero y evita que esto me genere algún tipo de daño. Ahora pasamos a los carbohidratos, o llamadas harinas o llamadas azúcares, ¿no? Entonces, una de las causas más importantes de sobrepeso y obesidad, ¿no? Uno de los principales responsables porque la gente se confía cuando los consume o los come. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Dónde vamos a encontrar carbohidratos? ¿Dónde encontramos carbohidratos? Carbohidratos viene a ser azúcares, ¿ya? Así que si yo te hablo de azúcares, es carbohidrato, es lo mismo. Entonces, el arroz, el trigo, el pan, el fideo, los cereales, las frutas, las menestras, como dije en su mayoría, la papa, el camote, la yuca, son principalmente carbohidratos. O sea, ¿qué cosas son? Azúcares. Entonces, un diabético debe tener mucho cuidado con no consumir mucho carbohidrato porque se transforma en azúcar en mi organismo. Y estos son los responsables de que la mayor cantidad de personas no pueda bajar de peso, ¿no? Tengo gorditos, como les vuelvo a repetir, que me dicen, doctor, pero yo no como frituras, pero su desayuno son 4 panes, pero su almuerzo es un platazo de arroz, que prácticamente todo el plato está lleno de arroz. Entonces, no va a poder bajar de peso porque está excediendo en la cantidad de carbohidratos que consume o de azúcares que consume. Entonces, la cantidad de carbohidratos también debe ser proporcional, ¿no? Debe ser únicamente lo que mi cuerpo requiere o necesita. Como ya les dije, las calorías van a repartirse en base a la fórmula que les mencioné o en base a su peso, a su talla, a su edad y al objetivo que cada uno tenga. Entonces, los carbohidratos, ¿para qué sirven? Proporcionan energía, intervienen en el control de peso, porque mayormente pues hay un desbalance en su consumo y generan que las personas tiendan a aumentar de peso, y protegen también contra enfermedades por sus funciones. Entonces, cuando uno elabore un menú saludable, tiene que planificar qué va a comer en la semana y qué cantidades va a comer. Entonces, eso es muy importante, las cantidades. Entonces, ¿cómo sé yo que mi peso está bien o está mal? Eso lo puedo calcular con el índice de masa corporal. Yo puedo tener una idea de si estoy en sobrepeso, estoy en obesidad, estoy normal. ¿Cómo lo detectamos? Así, ¿no? Entonces, es un ejercicio sencillo que todos ustedes pueden hacer. ¿Y en qué consiste? En dividir el peso entre la altura al cuadrado, en metros. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo peso 70, y mido 1,50, tendré que dividir 70 entre 1,5 por 1,5. Si peso 80 y mido 1,70, tendré que dividir 80 entre 1,7 por 1,7. ¿No? O sea, la altura la repito 2 veces. Eso me va a dar un valor que va a ser pues extrapolado en esta tablita. Si cuando yo divido el peso entre altura por altura me sale menos de 18,5, significa bajo peso. Si me sale entre 18,5 a 24,9, significa que mi peso está normal para mi talla. Si me sale más de 25 hasta 29,9, que estoy en sobrepeso. Y si me sale de 30 a más, que estoy ya en obesidad. ¿Ya? Entonces, eso me permite conocer. Es un ejercicio sencillo. Yo conozco cuánto peso, yo conozco cuánto mido. Entonces, terminando la charla, de repente, puedo calcular ello, ¿no? Puedo dividir mi peso entre mi altura por altura y voy a saber cuánto es mi IMC y saber si estoy normal, sobrepeso o estoy en obesidad. Otra manera que también, ¿no? Pueden de cierta manera, pues, estar o saber cómo está su estado nutricional es con la distribución de la grasa, el perímetro abdominal, la barriguita. Eso es muy importante. O sea, más importante inclusive que el peso y la talla es cuánto mide mi abdomen, ¿no? El abdomen en una mujer no debe ser mayor a 88 y en un varón no debe ser mayor a 102, porque así tú no estés gordito. Si tienes mucha grasa abdominal y estos valores están por encima de esa recomendación, vas a tener mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
O sea, el perímetro abdominal o cuánto mide mi barriga es un indicador de cuánto riesgo tengo de enfermarme de hipertensión, de diabetes, entre otras enfermedades. Y mejor aún que este parámetro abdominal, tenemos al índice cintura-cadera. O sea, yo puedo dividir cuánto mide mi cintura entre lo que mide mi cadera. Y eso me va a dar un valor, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, si es menor a 0,95, está bien. Y en mujeres, si es menor a 0,8, está muy bien también. Sin embargo, si sale en hombres mayor a 1 y en mujeres mayor a 0,85, el riesgo de que te enfermes es alto. Este es un mejor parámetro, mejor indicador. Por eso es importante el tema de la cintura. O sea, a veces cuando te vacilan y te dicen, no tienes cintura, fuera de bromas, eso es preocupante, pues, porque una persona sí tiene que tener cintura. O sea, en condiciones normales, la cintura siempre tiene que ser más pequeña que la cadera. En aquellas personas que su cintura mide igual que su cadera o son totalmente rectos, por más de que no sean muy gorditos, van a tener un riesgo incrementado de enfermarse. ¿Ya? Porque la cintura sí o sí tiene que ser mucho menor. Así que también este ejercicio pueden hacerlo. Se miden con 1 centímetro su cintura y su cadera y lo dividen con una calculadora y miren qué le sale. Y ahí van a poder saber, ¿no? En hombres, si es más de 1, debo asustarme. Mujeres, si es más de 0,85, debo asustarme también, por más de que no esté muy gordito, porque ya me está diciendo mi cuerpo, algo está mal, tienes mayor riesgo de enfermarte, sobre todo de enfermedades, como digo, cardiovasculares, presión, diabetes, infartos, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante ello? Porque la obesidad tiene pues complicaciones que yo debo tener en cuenta de que pueden ocurrir. O sea, ¿qué consecuencias o qué complicaciones pueden haber en un gordito? Recuerden que el estar gordito es una enfermedad, ¿ya? Como por ahí decía, escuché una vez en la noticia que decía, soy gordita pero soy saludable. Eso no existe. Ningún gordito es saludable. La obesidad es una enfermedad que te puede producir a largo plazo muchas complicaciones. Que seas un gordito feliz es una cosa, pero gordito saludable no existe. Entonces, ¿qué complicaciones te puede dar la obesidad? Embolia o infarto cerebral. Puede generar alteración en la función pulmonar. Te puede generar pancreatitis o inflamación del páncreas, que puede llevar a que el páncreas falle. Más adelante vamos a ver cómo ocurre. Enfermedades del hígado, hígado graso. Las personas que hacen hígado graso, complicación de la obesidad, que si el hígado graso progresa y no se trata, puede generarte cirrosis, ¿no? O hace que tu hígado deje de funcionar completamente. Enfermedades de la vesícula. Las personas con obesidad tienden a formar más piedritas en la vesícula. Cáncer. Una persona con obesidad tiene mayor riesgo de cáncer que una persona que no es obesa. O sea, si yo ya tengo mi mamá, mi papá, mis abuelos que de repente han sufrido de algún tipo de cáncer y encima yo soy gordito, la probabilidad de que yo sufra de esa enfermedad va a ser mucho mayor. Cambios en la coloración de la piel tiende a volverse más negruzca, se oscurece, ¿no? Tenemos flebitis, o sea, los problemas de varices, ¿no? Que se forman. Tenemos la gota, que es una deformidad de las articulaciones del pie. Tenemos la osteoartritis, que son pues principalmente en las rodillas, se gasta el cartílago de las rodillas, los gorditos tienden a sufrir más de dolores en las rodillas, justamente porque son los que soportan el peso y se van desgastando. Las mujeres tienden a ser ovario policlístico, o sea, van a tener problemas en la menstruación, problemas para tener hijos, infertilidad, etcétera. Hay mayor riesgo de hipertensión, diabetes, aumento de colesterol, triglicéridos, infartos, cataratas en los ojos, etcétera. Entonces, todos ellos son complicaciones de la obesidad. Ya la obesidad es una enfermedad, es una malnutrición. Entonces, ¿qué pasa con mis órganos? Miren, ¿no? Este es un cerebro que ha tenido una embolia, un infarto cerebral, ¿no? Por ejemplo, esta zona del cerebro se ha muerto. Es una persona que falleció y cuando les hacen la necropsia en el cerebro se ve que hay una zona que hay como un coágulo de sangre que se generó porque la grasa tapó las arterias y esta zona se murió. En obesidad se da pancreatitis. Este es un páncreas sano. ¿El páncreas qué función tiene? Dentro de sus funciones está producir la insulina para que no te dé diabetes o para que el azúcar se regule. En una persona obesa que hace pancreatitis, el páncreas se inflama y miren cómo se vuelve negro. Entonces, un páncreas que no funciona, ya no produce insulina, la persona tiende a hacer diabetes y todas sus complicaciones.
El corazón, ¿no? El corazón, un corazón sano, miren, un corazón rojo, vinoso, ¿no? Que tiene pues obviamente su capita de grasa pero pequeña, y miren a un corazón con una persona con obesidad, ¿no? Miren, todo está cubierto de amarillo, o sea, todo es grasa. Es una persona que tiene un alto riesgo de infarto. Un hígado sano, un hígado marroncito, ¿no? Claro, y un hígado graso, miren cómo se transforma, se vuelve así, hace cirrosis y el hígado deja de funcionar, la persona va a tener problemas para comer, dolores abdominales, falla en diversas funciones, etcétera. La gota, deformidad de las articulaciones del pie, miren lo que pasa con el dedo gordo, ¿no? Es una enfermedad también producida producto de la obesidad. Tenemos acá el tema, ¿no? De la diabetes, ¿no? O las complicaciones como el pie diabético, las heridas que no sanan, que no mejoran y terminan en ¿qué? En amputación, también generalmente consecuencias de una obesidad que ha llegado a diabetes. Cataratas, ¿no? Tenemos opacidad en los ojos, hay una dificultad para la visión, sumado a la edad, la grasa que se acumula también nubla o tapa la visión, se gasta el cartílago en la rodilla, como pueden ver, esta es una rodilla sana, ¿no? En los cuales pues no rozan uno con un hueso con otro, acá se pierde pues ese cartílago, eso blanquito que ustedes ven ahí, y hace que el hueso entre en contacto directamente entre sí, generando dolencia o dolores. Cambios de coloración de la piel, en gorditos pueden encontrar generalmente en el cuello este cambio de coloración, este color negruzco, ¿no? Que indica que es una persona que ya está haciendo una diabetes, ¿no? Entonces se acumula la grasa también en las arterias, esta es una arteria donde pasan los glóbulos rojos, la sangre, se tapan, pues la persona tiende a hacer hipertensión, problemas de circulación, etcétera. Entonces todas son complicaciones que surgen de la obesidad, así que vuelvo a repetir, no existe gordito saludable. El gordito que aparentemente está feliz en alguna parte de su cuerpo tiene alguna de estas alteraciones y que si sigue o continúa con lo mismo en algún momento se va a complicar mucho más. Ejemplos de alimentación saludable para terminar, ¿cómo debo de comer yo? Como pueden ver, miren, por ejemplo, el lunes de lenteja, mi porción de lenteja con mi pollo y siempre la ensalada. La ensalada siempre tiene que estar presente en una alimentación porque es fuente importante de vitaminas, porque es fuente importante de antioxidantes, ayuda a disminuir el colesterol, ayuda a disminuir los triglicéridos sin necesidad de tomar medicación. Entonces, un plato así llena, medio plato de diversos tipos de ensalada, su medio plato de lenteja y su porción de pollo, ¿no? Al otro lado pueden ver una porción, en este caso creo que es chuleta, que también lo pueden comer con su porción de ensalada. Pero lo que sí se evita mucho es la mezcla de carbohidratos, como pueden ver. Yo ahí en la lenteja no coloco arroz, ¿no? Porque el arroz es un carbohidrato, la lenteja también tendría mucho carbohidrato, pues no podría bajar de peso si ese es mi objetivo, ¿no? Entonces acá comemos estofado de pollo, arroz y papa. Los dos son ¿qué cosa? Carbohidratos, que no deberían combinarse en una persona que quiere bajar de peso, porque no va a poder, me va a decir, doctor, no bajo de peso, pero yo no como grasa, pero comes arroz y papa, pues esa es la consecuencia por la cual no bajas. Como pueden ver ahí también su menestra, la proteína que es el huevo y su ensalada siempre presente. Un almuerzo un día a la semana pueden comer una ensalada de fruta también. Tenemos, por ejemplo, ahí hay alimentos ricos, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver pues carne con choclo y papa y su ensalada siempre, que siempre está presente. Como pueden ver ahí también tenemos pollo con camote, garbanzo y su ensalada o su buen tazón de ensalada. Tenemos pues atún que también reemplaza una proteína con su arroz, que es el carbohidrato, su ensalada y su palta, siempre importante. Entonces, alimentación saludable, alternativa siempre hay, pero muchos de nosotros pues no lo aplicamos o simplemente comemos lo que tenemos a la mano. Entonces, cuando ustedes comen pues en la calle, ¿no? O comen en un restaurante, un menú, no siempre van a encontrar pues una variedad, generalmente ahí sí van a, por un tema de costos, encontrar arroz mezclado con papa o una presa pequeña, etcétera, pero traten de por lo menos para compensar siempre agregarle el tema de las ensaladas, inclusive más importante que las sopas. Las sopas uno lo come por gusto, pero en sí la sopa no aporta nada, es prácticamente agua, sin ningún nutriente. La verdura ya resancochada no aporta absolutamente nada. Entonces, si van a pedir una entrada, de preferencia pidan algún tipo de ensalada para que compense con el tema de los antioxidantes y las vitaminas que uno consume. Entonces, el objetivo de esta charla es justamente ellos, ¿no? Indicarles los tipos de alimentos que hay, cómo pueden combinarlos y también cuántas calorías más o menos necesitan ingerir al día de acuerdo a sus objetivos. Si alguno de ustedes tiene como objetivo bajar de peso, pues tendrá que seguir estas recomendaciones. Si quiere aumentar, tendrá que consumir mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de huevo, pollo, carne, pescado, etc.